todos, amantes de Kemet, y gracias por venir a Laura Egiptología. Este es el último vídeo de la serie sobre el Egipto antes de los faraones. Menos mal, porque parece que me iba a llevar la eternidad hacer estos 3 vídeos, pero bueno. Este es el tercero y el último. En los vídeos anteriores hablamos de los periodos de Nakada I y Nakada II. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que así puedas enterarte mejor de los contenidos de este tercer y último vídeo de la serie, que va a tratar sobre el periodo de Nakada III. Así que vamos a por ello. Nakada III se extiende cronológicamente desde el 3200 hasta el 3000 a.C. Si bien ya durante Nakada I y II estuvimos viendo que había unos cambios conforme a los tipos de enterramientos, este tipo de cambios siguen sucediendo. Cada vez vemos más un reforzamiento de la estratigrafía social. Hay una diferenciación entre las clases sociales y hay una parte de la sociedad que tiene más acceso a recursos y a bienes que otras. ¿Por qué hay una parte de la sociedad que tiene más acceso a estos recursos de prestigio? Pues porque se dedican al intercambio, es decir, es el primer estadio del comercio aquí en Egipto. Intercambian estos bienes de prestigio por otros bienes exóticos y también de lujos, que además les da prestigio social, obviamente, y con ellos se entierran. Por eso en este tipo de enterramientos encontramos ajuares funerarios más potentes que en periodos anteriores. Estos ajuares funerarios están compuestos por objetos como, por ejemplo, podría ser materiales de obsidiana, material de lapislázuli, oro, turquesa, ébano. Dentro del propio Egipto podemos distinguir, hablando de una manera quizás más generalizada, entre el norte de Egipto, el Bajo Egipto, y el sur, que es el Alto Egipto. La cultura de Nakada se sitúa en el Alto Egipto, y lo que vemos es que hay una extensión por parte de esta cultura de Nakada III, y además ya desde periodos anteriores en Nakada II, hacia el norte de Egipto. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues a través de los materiales arqueológicos. Vemos que poco a poco los materiales indígenas propios del norte de Egipto van desapareciendo. Parece ser que no solamente intercambiaban con el norte, sino que se fueron extendiendo poco a poco, pero probablemente no de una manera militar en este momento, sino de una manera paulatina y progresiva, pues influenciando en su sociedad, en su economía y también quizá en su política. Quizá no solamente a través de la colonización pasiva y pacífica, sino también a través de las relaciones familiares, es decir, a través de los matrimonios de las familias. ¿Por qué en este momento el Alto Egipto tiene más riqueza que el norte? Pues porque tiene más acceso a estos bienes de prestigio. ¿Y por qué el Alto Egipto estaría interesado en ocupar lugar en el norte de Egipto? Pues muy fácil, probablemente porque estaban interesados también en intercambiar con las poblaciones situadas en el este del Mediterráneo. El este del Mediterráneo sí es cierto que llevaba comerciando desde mucho antes, desde el cuarto milenio antes de Cristo. Hay que distinguir entre el nombre de la cultura de Nakada y entre el centro político o el centro administrativo de Nakada. La ciudad, que parece que en este momento es más pobre, porque lo podemos encontrar en los enterramientos que se han ido empobreciendo a lo largo de finales de Nakada II y principios de Nakada III. ¿Por qué? Porque hay también otros centros en el Alto Egipto que han ido enriqueciéndose más y más y que tienen tumbas de personajes más importantes, más ricos e incluso de lo que podrían ser reyezuelos, reyes, sí. Por ejemplo, Abidos y Hieracómpolis, especialmente Abidos, donde están enterrados los primeros reyes de Egipto. Parece ser que, en cuanto a lo que vendría a ser la política y la administración de Egipto, Abidos absorbió Nakada. En Abidos, por ejemplo, encontramos la tumba de UJ, donde se hallaron los primeros indicios de escritura jeroglífica en inscripciones en etiquetas. Günther Dreyer dice que esta tumba podría haber pertenecido a un monarca, quién sabe si incluso al propio rey Escorpión. En Hieracómpolis encontramos la tumba 11, que tenía un rico ajuar funerario compuesto por objetos realizados en obsidiana, en turquesa, en lapislázuli, en ébano. A finales del periodo de Nakada III se da ya por fin la primera unificación política egipcia, que se da bajo el rey probablemente Narmer o Menes, no se sabe si es el mismo, pero bueno, se daría en este momento. Aquí encontramos lo que también se llama dinastía cero o época predinástica, donde también se situaría el rey Escorpión. ¿Y qué podemos decir de la unificación de Egipto? Bueno, pues lo más probable es que esta unificación política no se diera por fuerza militar.
O quizás sí, un poco, pero lo más probable, según lo que nos muestra la arqueología, es que la unificación política fuera la consecuencia de un proceso progresivo y paulatino que se dio poco a poco a lo largo de estos cientos de años de influencia cultural del Alto Egipto sobre el Bajo Egipto. Las familias se irían uniendo, habría relaciones matrimoniales entre estos, círculos poderosos egipcios, y al final de todo este proceso, como consecuencia lógica, se habría dado la unificación política. Quizá al mismo tiempo hubiera habido algunos pueblos que se habrían rebelado, y entonces sí que habría entrado en lugar quizá la fuerza militar. Pero en fin, lo que sí podemos decir es que no fue una cosa que apareció de la noche al día, sino que es el resultado de un progreso paulatino. Una vez unificado Egipto, la capital, es decir, el centro administrativo, se trasladó al norte de Egipto, a Menfis, y así probablemente el nuevo rey estaría asegurando que esta zona del norte de Egipto estaría bien controlada y que no se rebelaría ante esa unificación política. Después de este momento comenzamos ya con la historia del primer Egipto unificado, que vendría a ser el periodo tinita. Con esto acabaría esta serie sobre el Egipto anterior a la época de los faraones, es decir, los periodos de Nakada. Pero, contestando a vuestras votaciones en el vídeo que subí sobre el templo de Medinet Abu, os confirmo que habrá una serie de vídeos, muchos vídeos, eso sí, que os explicará época por época la historia de Egipto. Entonces digamos que en los próximos meses me voy a centrar casi exclusivamente en subir estos diferentes periodos, es decir, va a ser una serie cronológica. Desde el periodo tinita, reino antiguo, primer periodo intermedio, etcétera, etcétera, porque me lo habéis pedido mucho, porque os ha gustado mucho la idea y porque creo que hace falta en el canal. Así también pues tenéis acceso a algo un poco más ordenado dentro de la historia de Egipto, podríais seguir ese vídeo tras vídeo y al final de todos tener una idea global de cómo es toda la historia de Egipto con un poco más de información específica. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Te recuerdo que si quieres aprender a leer jeroglíficos egipcios, tienes a tu disposición la Escuela de Escribas, te dejo el link aquí debajo. Y que también tienes en este propio link el primer curso que estoy impartiendo sobre historia, es introducción a la historia de las lenguas egipcias. También puedes acceder a ese curso online. Te doy un beso enorme y nos vemos muy prontito por aquí. Suscríbete si no lo has hecho y sígueme en las redes sociales. Irekheru Nefer.